clamor, mi hermano. Amén. Recuerde que hay uno que no duerme. Amén, amén. Está esperando, ¿cierto?, arrebatar la bendición. Usted no descuide su clamor. Ezequiel 26, a medida que lo va encontrando, mi hermano, se va poniendo de pie. Si hay alguien que le falta Biblia, adelante en el escritorio hay una Biblia, mi hermano. Ayúdalo, mi Dios. Amén. Ponga en silencio el teléfono, mi hermano, para Amén. que no se desconecte, ¿cierto?, del mensaje. Amén. Para que en todo tiempo el Señor ocupe su corazón, su pensamiento. Así es, Señor. Ezequiel 26 lleva por subtítulo Profecía contra Tiro. Amén. Amén. Voy a leer 2 versículos, mi hermano. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. La vamos a dar lectura nuevamente, mi hermano. Amén. Aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Amén. Amén. Vamos a elevar un clamor. Dios. El Señor le bendiga. Amado Dios y buen Padre Celestial, vamos delante de su divina presencia. Mi Señor amado, he leído tu palabra, Padre del cielo. He confiado, mi Señor, en que tú eres, Dios mío, quien produce, Padre amado, todo en el hombre, el querer así como el hacer. Amén. He leído tu palabra, Padre del cielo. Tú conoces, Dios mío, cada corazón. Yo te clamo para que tú abras, Dios mío, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Toma control absoluto, Padre amado. Permítenos, mi Señor, poder recibir tu palabra cada día, Padre del cielo. Dame la gracia, dame, Señor, la sabiduría para poder hablar conforme a lo que está escrito, Dios mío. Quita toda mentira de mi labio y abre, Señor, cada día nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibirla. Te lo pido, te lo clamo, Señor. Invoca tu nombre, Padre del cielo, para que tú seas mi ayudador en todo momento. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, bendiga esta palabra, mi hermano. Amén. Si usted mira los capítulos de al lado, o sea, los versos de al lado, todos dicen profecía contra Amón, contra Moab, contra Edom. Amén. Disculpe. Todos dicen profecía. Ayúdalo, mi Dios. Tiro era uno de los vecinos de Jerusalén. Era como... Era un pueblo, ¿cierto?, que estaba cercano a Jerusalén, pero era uno de los pueblos que estaban al borde, en la orilla, en la costa del mar. Era un pueblo que vivía, ¿cierto?, del mar, de todo lo que llegaba del mar. Dice la palabra del Señor que el rey de Tiro, en Primera de Reyes más atrás, comienza a hablar de que el rey... El rey Irán, dice la palabra del Señor que él amaba a David. David, todos sabemos, ¿cierto?, la historia de David, que fue un rey, que fue un rey que estaba en los caminos del Señor, ¿cierto?, que él hizo grande obra en él. Así es. Pero dice la palabra del Señor que con todos los propósitos o sea, con todo, ¿cierto?, lo que él le envió las tareas a hacer, él anhelaba hacer el templo del Señor y no lo pudo hacer, lo hizo su hijo, Salomón. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor que este rey amaba, ¿cierto?, a David y quiso hacer alianza también. Él dice la palabra del Señor que él se alegró cuando supo que Salomón, su hijo, iba a ser rey. Dice la palabra del Señor, dice, en Segunda de Crónicas 2, dice:
Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. La palabra del Señor dice que el pueblo de Tiro era en la actualidad yo lo buscaba en internet, y dice que actualmente viene siendo el Líbano. Amén. Y dice la palabra del Señor que en aquellos años era un lugar prosperado donde había madera que no se encontraba en todos lados. Así es. Había madera de cedro. Cedro. Sí. Hay una parte donde, como yo le digo, Salomón hizo pacto con Hiram, con este rey. Ahora, cierto, el Señor encomendó a Salomón hacer la tarea de construir el templo de Dios. Todos sabemos, cierto, que Salomón era una persona poderosa, que el Señor le derramó de sabiduría, que era Sí, la amén. persona más rica que había en aquel tiempo. Así es. Más rica en todo sentido, mi hermano, en sabiduría, en material. Era una persona muy prosperada por el Señor. Amén. Y dice la palabra que este rey Hiram hizo alianza con él. El rey Salomón a ellos les daba trigo, cebada y aceite y vino. En cambio, este rey de Hiram les proveía cierto de madera. Les proveía de una persona que eran sabias en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, la madera, el lino, el carmesí. Las personas de Irán, de Tiro, sabían esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con hombres peritos y con lo que el Señor David le daba la orden. Dice la palabra del Señor que cuando ellos edificaron el templo de Jehová, uno de estos maestros, cierto, que eran expertos en hacer todo este tipo de obras de guerra, ellos fueron los que a la puerta del templo, dice la palabra, que hicieron 2 diseños. No me recuerdo bien el nombre, mi hermano, pero hicieron 2 diseños, que eso lo hicieron estos maestros. Pero a la vez dice la palabra que eran vecinos, cierto, del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios, pero así como vecinos miraban todo lo que pasaba. Y relata la palabra que este rey Hiram era un rey que también fue prosperado. Y dice la palabra del Señor que después de 20 años que ya había edificado la casa, que se demoraron también en hacer el templo, dice que entró el celo, entró la envidia, como hoy en día muchas veces entra, cuando uno lo ven prosperar, entra, cierto, la murmuración, entra el celo. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor que este pueblo de Tiro era un pueblo pecador, era un pueblo idólatra, como muchos de los que aparecen mencionados acá en la palabra que leía recién. Hay varias profecías, si usted mira, contra diferentes pueblos. Todos estos pueblos se jactaron, cierto, de ver caer a Jerusalén, al pueblo de Dios. Así como hoy en día hay mucha gente que se alegra cuando nosotros lo vemos mal. Como decía mi hermana Pati en su coordinación, hay muchos que maquinan el mal. Amén. Hay muchos que contra nosotros diseñan, cierto, por dentro, por fuera pueden decir, me alegro por ti que estás creciendo, pero por dentro, como dice la palabra, son lobos rapaces. Amén. Y dice la palabra del Señor que en Tiro pasaba lo mismo. Hubo una alianza muchos años entre Salomón y entre el rey Hiram. Pero llegó un momento en que estos idólatras, cierto, inclinaron el corazón de Salomón hacia los dioses de él. Sí. Y llega un momento en que Salomón desvió su mirada. Sí, amén. Amén. Y dice la palabra incluso que Salomón puso su mirada en una mujer egipcia. Y los egipcios igual eran vecinos de Jerusalén. Y de ahí para adelante empieza todo, ¿cómo decirlo? De ahí para adelante el Señor quita todo el favor de él, ¿cierto? Toda su gracia, porque él empezó a inclinarse a otros dioses. Él se olvidó, amén. ¿cierto?, de todo lo que el Señor le había provisto, de todo lo que le había dado. Y dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor dice, el profeta Ezequiel, que fue el que en ese tiempo fue a dar la profecía de que el Señor iba a vengar, cierto, a su pueblo, porque se habían burlado de él, porque se habían jactado de que ellos estaban mal y que Tiro, cierto, estaba prosperando. Dice la palabra de que Dios envió a Ezequiel y le dijo, dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Llegó un momento en que
después ya de que vino, ¿cierto?, el derrumbe de Jerusalén, de que fue saqueada, ¿cierto?, de que muchos fueron llevados cautivos, muchas veces lo hemos predicado, de Babilonia, Amén. y hubo mucha, digamos, se disolvió, ¿cierto?, el legado o todo lo que el Señor había hecho, con todo después los profetas, los hijos de Salomón y toda la historia que cuenta la palabra, pero dice que este pueblo de Tiro se hizo grande, debido a todas las alianzas que tenía, debido a todo lo que vieron, se hizo grande en extremo. Dice que llegó a ser bendecido, pero por todos lados. Pero ¿qué pasó que a nosotros también nos pasa hoy en día? Cuando muchas veces somos muy prosperados, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se engrosa. Se engrosa. Sí, Así amén. es. Y relata la palabra que este rey se jactaba de eso. Él se sentía contento. Todo lo hizo yo, como lo que hablaba ayer no sé si mi pastor, cuando hablaba de Nabucodonosor, que decía, yo gracias a mí yo tengo esto, gracias a todo se lo daba paso a él, a que él hacía las cosas, y no era él, pues era el Señor. Así. Y llegó un momento en que este rey le pasó lo mismo, se jactó tanto de todo lo que él tenía, que llegó incluso a decir, a alegrarse, ¿cierto?, por la destrucción del pueblo de Israel. Pero llegó un momento en que Dios no se olvida. Dios dijo, se están burlando de mi hijo, yo tengo que hacer algo. Y mandó a su profeta, ¿cierto?, mandó a Ezequiel a todos esos pueblos que se burlaron contra Jerusalén y los mandó a nombrar profecías que se iban a cumplir. Bendito Y todas Dios. se cumplieron. mi Amén. Amén. y llegó un momento en que ellos dijeron, nosotros estamos bien, como hoy en día uno dice, nosotros estamos bien parados, ¿cierto? No tenemos necesidad de nada. Y llega un momento en que llega el profeta y le dice, ¿sabes? Te voy a destruir, voy a acabar con todo lo que tú tienes. Y el profeta como que le dio el mensaje y este rey no hizo caso. Siguió, ¿cierto?, dentro de su posición como de cúspide que uno puede pensar cuando uno tiene muchos tesoros y le da prioridad a eso. Y llega un mensaje, esta palabra es larga, mi hermano, llega un mensaje en el verso 28 que dijo, el profeta Ezequiel le dice, llega un momento en que dice, di al príncipe de Tiro. Ahí cambia el mensaje, porque de primera dice, di al rey de Tiro, después dice, di al príncipe de Tiro. Y llega un momento en que el profeta Jeremías, y si usted lee el verso 28, empieza a hablar, pero dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Llegó un momento en que este rey se enalteció tanto que él dijo, yo soy Dios. Amén. Llegó un momento en que fue tanta su soberbia que él era como lo máximo. Como hoy en día hay muchas personas que pasa así. El Señor los puede bendecir, está bien, los bendice, y gloria a Dios si los bendice. Pero que la bendición para nosotros no tiene que ser la que nosotros vemos. Nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer tesoro en los cielos. Amén. Las bendiciones que nosotros tenemos acá van a perecer. Se la comen los gusanos, se la comen los hijos. Si son tierras, se las pelean. Así es. Todo perece, hermano. Amén, amén. De verdad, sí, Pero Señor. al contrario, uno tiene que hacer tesoro en el cielo. O sea, Amén. ayer nuestra pastora hablaba de que nuestro corazón que está aquí debe almacenar cosas Amén, que amén, llenan sí, el Señor. alma. Porque la plata, claro, la plata le va a servir, puede darse un viaje, podemos gozar, ¿cierto?, de buena ropa, quizá una comida para todo el mundo. Pero después de eso vamos a dormir y vamos a seguir vacíos. Sí, Hoy amén. en día el mundo está así. Que Amén. muchos buscan, ¿cierto?, con qué llenar su corazón. Amén. Muchos buscan con qué... Hay gente que tiene millones de dinero, propiedades, tienen casa, tienen todo lo que ellos sueñan, pero aún así están vacíos. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros lo único que nos debemos de preocupar es hacer tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Este rey, Irán, estuvo codo a codo, si se puede decir, con Salomón, vio cómo construía su iglesia, su casa. Por años estuvo siendo aliado. Pero su corazón maquinaba otras cosas porque veía que prosperaba Salomón, pero la prosperidad era de parte del Señor. Amén. No era porque él fuera sabio, no era porque él fuera inteligente, era porque el Señor le proveía la Amén. prosperidad. Gloria a Dios. Y dice la Bendito palabra Dios. del Señor que, claro, él quiso hacer lo mismo. Uno puede, ¿cierto?, anhelar cosas, pero que nuestros anhelos no sean... La palabra del Señor dice que nuestros anhelos no tienen que ser en lo que nosotros vemos, en cosas físicas. Amén. Tienen que ser espirituales, porque eso es lo que Así, llena. Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en Proverbios 23, dice, Proverbios 23, 6 dice, no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, Así, porque Dios. cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá,
suaves palabras. La palabra del Señor siempre nos va a reflejar, ¿cierto?, donde nosotros debemos de poner nuestra mirada, Amén. donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. Sí, Señor. Dice, mi pastor la otra vez predicaba, Salomón, a pesar de que tuvo todo, él tuvo todo, se dio el gusto, ¿cierto?, como decía, de hacer lo bueno, hacer lo malo, hacer cosas con su fuerza Sí. y dejar, ¿cierto?, de aprovechar lo que Dios le había dado, pero a pesar de todas las cosas, al final de la palabra de Eclesiastés dice que hay que temer al Señor y guardar sus mandamientos. Amén, Nada amén. más. No hay ninguna clave, mi hermano. Nuestro hermano ayer de la escuela, ayer era domingo, nos hablaban de los mandamientos. Quizás amén. muchos se los saben, pero hay que ponerlos por obra. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de guardar aquí, de ponerlo por obra, pero no solamente así como un mandato hecho por hombres, como tenían por costumbre los antiguos de lavarse las manos, de hacer como ritos, si se puede decir. Nosotros debemos de ponerlo por obra en nuestro corazón, en todo lo que hagamos. Y dice la palabra del Señor que ¿qué altar nosotros le vamos a hacer al Señor? Salomón se esforzó por años, ¿cierto?, en hacer el templo que había edificado el Señor de acuerdo a lo que Él le iba dando. Pero nosotros hoy en día, ¿qué templo le hacemos al Señor? ¿Qué templo vamos a edificar para Dios? Vamos a edificar templos que sean... Porque dice la palabra que los templos que pide el Señor no son hechos por manos de hombres. ¿Qué templo nosotros le vamos a hacer al Señor para nosotros? Que el templo del Señor tiene que ser primero Él, por sobre todas las Sí, amén. cosas. Que nuestro pensamiento, que nuestra angustia, primero esté todo Él. Él primero, después al final los hijos, ¿cierto?, la familia. Porque si ponemos al Señor por primero, por sobre todas las cosas, de Él provienen todas las cosas. Amén. Y debemos de reconocer, ¿cierto?, que sin Él no somos nada. Amén. Y dice la palabra del Señor que este rey, a pesar de que todo lo que tuvo, la palabra lo relata y lo compara con el príncipe de Tiro. O sea, en este caso, si usted lee el 28, empieza a hablar del enemigo, del diablo. 28:12. ¿Cuál me basta? 28:12. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello perfecto, no, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Con toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flauta, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hace una semejanza en esta palabra con el enemigo, porque dice que, claro, el príncipe, el rey de Tiro, se llenó de maldad en su corazón, porque le puso su corazón y su confianza en las cosas, en los tesoros, los que él tenía, ¿cierto?, la grandeza de lo que supuestamente él había construido. Pero dice la palabra del Señor que si él lo compara como el enemigo, ¿cierto?, él lo echó delante de él, después de que el Señor le dio todo en el paraíso, en el Edén. Dice que estaba al lado de las piedras preciosas, que era el querubín protector, era el más sabio de todo. Pero el Señor aún así lo echó porque su corazón se enalteció. Amén. Y dice la palabra del Señor que nuestro corazón no debe ser enaltecido, nosotros Amén. debemos humillarnos ante el Señor. Amén. Porque la palabra del Señor dice que al altivo lo mira de lejos. Amén. Amén. O sea, nosotros, si aún en nosotros, ¿cierto?, uno puede anhelar cosas, está bien desear cosas, pero ya cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas, ahí es cuando nosotros empezamos a pecar. Amén. Como dice mi hermana Pati, uno puede anhelar, claro, un zapato, algo, todos anhelamos cosas, Así es. pero que nuestra confianza no esté puesta en eso, porque Amén. el zapato Así lo voy es. a usar, pero ya después lo puedo usar 5 o 6 veces y después voy a querer otra cosa. Entonces después va a empezar a aumentar más mi anhelo, quizás mi codicia puede ser. Pero en cambio con el Señor es diferente, porque al tener el Señor primero en nuestro corazón, Él va a llenarlo todo. Nosotros hoy día podemos decir, quizás, Señor, quizás va a ser extremo el caso, pero uno puede decir, ya hoy día tuve pan con mantequilla, pero gracias, Señor, porque lo comí tranquilo. Amén. Amén. Con mi corazón tranquilo, con mi familia en paz. Gloria a Dios. Dormí en mi cama calentita, nadie me molestó, no escuché, no sé, balazos, no tengo a nadie quizás enfermo grave, estoy tranquila, pero gracias a ti.
Nosotros debemos de ser agradecidos, mi hermano, Amén. de todo lo que el Señor nos da. Amén. Gracias a Porque Dios. todo cuanto el Señor nos da es para nuestro bien. Así Quizás es. sí podemos anhelar cosas, yo creo que no es malo de anhelarlo, pero que nuestra confianza y nuestro anhelo esté siempre presente el Señor primeramente, Amén. que sean para Él. Hoy en día estamos reunidos y yo me gozo de verla a cada uno. Y clame usted en su corazón. Yo sé que la palabra puede dejar mucha enseñanza. Cada uno recibe su parte. Amén. ¿sí? Amén. Pero la palabra del Señor en este día nos dice que debemos de tener nuestro tesoro puesto en Él, no en el Amén. no en Amén. las cosas materiales. Que Gloria a Dios. la grandeza que Él nos dé puede ser mucha o puede ser poca, pero que en todo tiempo y en todo momento sea para el Señor la gloria y la honra. Amén. Que no sea para el hombre. Amén. Sí, Señor. Para que nuestro corazón no se enaltezca. El último verso, mi hermano, que voy a compartir, dice, en Hechos 7, Hechos 7:49, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Bendito Dios. El Señor hizo todas las cosas, mi hermano, todo. Amén. Señor. Así es mi Dios. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan su gloria, todo lo Amén. hizo el Señor. Gloria a Y Dios. sabe, no lo hizo para tentarle, lo hizo por amor, para Amén, para que amén. usted vea el amor de Gracias Dios, a que Dios. tiene. Porque puede haber creado muchas cosas preciosas, pero nosotros debemos de amarle a Él, al creador de las cosas, Amén. no al que crea las cosas, Amén. o sea, no al que da las cosas, sino que al creador de las cosas. Amén. Sí, Que Señor. el Señor le bendiga, mi hermano, ponga su mirada siempre en el Señor, Amén, amén. por sobre todas las cosas, y edifiquemos un altar para Él, un altar digno, Amén. de alabanza, de adoración, de gratitud para Él. Yo creo que esas son las cosas más preciosas que el Señor recibe de parte de nosotros, que nosotros le podamos dar, porque nosotros no podemos darle nada, es solamente la adoración del Amén. corazón del Amén. alma. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Esta ha sido la palabra del Gracias, Señor. Dios. Vamos a